concepto importante. Un concepto importante. Aquí todos los ejemplos que vimos son ejemplos offline. Tomamos un dataset de entrenamiento desde cero y entrenamos un modelo. Pero van a ver en particular cuando utilizamos redes neuronales es que podemos fijar los pesos que, que, que entrenamos con un dataset anterior, no volver a reiniciar estos pesos, pero utilizar estos pesos como punto inicial para ingresar nuevos ejemplos y ajustar los pesos. Voy a seguir porque quería mostrarle muchas otras cosas y veo que el tiempo ya pasa. Profe, Sí, una cosa, estaba buscando sobre lo que preguntó anteriormente como de hacer una cross-validation más veces, y lo que encontré es que es como una técnica diferente llamada random sampling, sí, o bootstrap también, para los que estuvieron en computación científica, ahí se vio un poco, ya. y esas son dos técnicas diferentes que en teoría no, las dos producen como el mismo resultado. Entonces, ¿cómo dijiste las dos? Random sampling y Sí. el segundo. Bootstrapping. Ok, Creo que es el mismo, ¿no? Son lo mismo pero con diferente nombre. ya. Ok, ok. Eso. mm, Sí, sí. mm, tengo la duda si eso si se usa más en la fase de entrenamiento o en la fase de evaluación, porque la validación cruzada, bueno, ya sirve para los dos. Sí, hay varias estrategias. ah, Training split, cross validation y el tema del shuffle o el random, como dijiste, no sé, pero creo que se refiere un poco a la misma idea de presentar los ejemplos de manera aleatoria para llegar a un modelo, para verificar si llegamos a un modelo distinto o no. Sí. No sé si hay otros comentarios antes de seguir. Ya, voy a volver a compartir mi pantalla y quería entrar un poco más en el detalle de la regresión logística en realidad. Voy a pasar el tema de la regresión lineal y quiero hablar un poco más de regresión logística porque justamente para entrar en el tema de deep learning, de redes neuronales, hay que entender bien cómo funciona por debajo la regresión logística. Entonces quería entrar un poco en los detalles matemáticos con ustedes. Y todo lo que vaya a presentar son cosas que se explican más en detalle en los videos que compartí, pero creo que está bien conversarlo un poco junto. Entonces, la regresión logística lo que busca hacer es predecir una probabilidad. Es una función que tiene límites entre 0 y 1. Entonces, a diferencia de la regresión lineal que busca predecir un valor que no tiene límites, la regresión logística predecimos, vamos a hacer la predicción que algo es verdadero o no. Entonces, por eso que la regresión logística permite resolver problemas binarios solamente. Predice la probabilidad que un evento, un objeto, una observación pertenezca a cierta clase. Entonces, en nuestro dataset de entrenamiento, vamos a tomar un ejemplo muy básico. Queremos aprender a predecir si un vehículo es un auto o no. Entonces, es un problema binario. 1 es un auto y 0 no es un auto. Y el X, vamos a decir que es la única característica observable que podemos tener para decidir si algo es un auto o no. Por supuesto, en la realidad podemos tener más características, pero es para entender más fácilmente. Y la X en este caso sería, no sé, para imaginar, podría ser el número de rueda o el tamaño simplemente. Entonces, por cierto tamaño, en nuestro dataset de entrenamiento, por cierto tamaño, observamos que no eran autos y por cierto tamaño observamos que
que eran autos. Cada círculo es una instancia, es un vehículo que observamos. Y lo que hace la regresión logística es buscar cuál es la mejor curva que tiene esta forma de sigmoid que permite explicar los datos. Entonces, esta función sigmoid tiene esta ecuación y lo que se ajusta son los pesos que están aquí. En nuestro caso, como tenemos solamente una característica, tenemos solamente x1, tenemos solamente dos pesos, el w0 y el w1. Y estos dos pesos lo que hacen es hacer variar la pendiente de esta curva. Entonces puede ser más o menos plano o más o menos brutal el cambio, puede ser más suave. Y también cambia dónde está la curva. Puede ser así o puede ser más así. Ahora les hago la pregunta si han visto los videos. La pregunta que les hago es, en una regresión logística, ¿cómo hacemos para ajustar, para encontrar estos parámetros W0, W1? ¿Cómo se estiman, cómo se aprenden los parámetros en la regresión logística? No sé si se acuerdan de algunos conceptos. No veo el chat por si acaso, así que si levantan la mano puedo verlo, pero si me responden en el chat no.